Muy buenas noches, jóvenes. El tema que les voy a compartir hoy es el tema de biología, es el tema número 2. Bueno, en su texto lo tienen como tema número 2 y titula artrología, ¿ya? Artrología, así lo van a encontrar en su texto, ya como número 2. Ahora, ¿de qué nos habla la artrología? Nos habla de las articulaciones. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ir bajando para abajo. Un minutito, por favor. Y continuamos. Ahora aquí en esta gráfica, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos dice que es la artrología. La artrología es la parte de la anatomía que se encarga de estudiar todo lo que se refiere a las articulaciones, ¿ya? La artrología. También recibe el nombre de sindesmología, ¿ya? Y no se olviden que es la parte de la anatomía que va a estudiar todo lo referente a las articulaciones. Ahora, ¿qué serán las articulaciones? Dice, las articulaciones se pueden definir como el conjunto de partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos. Entonces, cuando hay unión de dos o más huesos, como por ejemplo aquí miren, estoy remarcando dos huesos que se están uniendo, esa unión que se da se viene a llamar articulación. Por eso es que la palabra articulación viene de unir. Ya articular es un sinónimo de unir. Entonces, cuando vamos a unir partes blandas con partes duras, estos en anatomía llamamos articulación. Bueno, porque las articulaciones están compuestas por partes blandas y los huesos serían las partes duras y al unirse entonces formamos un conjunto de articulación. Ahora voy a ir borrando todos los dibujos y vamos a ir pasando a la otra hoja, a la número 3. Ahora, ¿qué funciones o qué nos permite desarrollar las articulaciones? Lo que nos permite las articulaciones es, primero, proteger ciertos órganos vitales. Eso sería lo primero. Otro tenemos el crecimiento del cuerpo también, porque al trabajar juntamente con los huesos, lo que hace es que se pueda dar el desarrollo normal de nuestro cuerpo y de esa forma podamos nosotros desarrollarnos y crecer. Otro sería la movilidad para la adopción de múltiples posiciones que nuestro cuerpo pueda desarrollar, ¿no? Si no podemos movernos, entonces imagínense estar estático, estar quieto, entonces esa es una de las principales funciones, es dar movilidad, dar desplazamiento, elasticidad y plasticidad a nuestro cuerpo. Entonces, en resumen, pudiéramos decir que ayudan al crecimiento, a dar movilidad, desplazamiento, elasticidad y plasticidad. ¿A quién? A nuestro cuerpo. Entonces, estas son palabritas que tienen que ustedes memorizar para su examen. Dentro de las funciones, ayudan al crecimiento, a la movilidad, desplazamiento, elasticidad, plasticidad de nuestro cuerpo. Serían dentro de las funciones que tiene las articulaciones. Ahora vamos a pasar a la lámina 3, 4. Ahora, dice, una articulación es un punto de contacto entre huesos, primeramente, ¿no? Es un punto de contacto entre huesos, luego entre huesos y cartílagos y entre huesos y dientes. ¿Por qué? Porque dijimos que las articulaciones son partes blandas, ¿no? Entonces, y eso es lo que permiten que sea un punto de unión entre estas partes, ¿no? Gracias a las articulaciones podemos obtener diferentes grados de movimiento, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esos grados de movimiento.
Continuamos. Primeramente vamos a ver las partes de una articulación, ¿ya? Las partes de una articulación, miren, aquí tenemos, esto viene a ser unión de dos huesos. Mira, aquí, esperen, voy a poner el marcador, un minutito, por favor. Aquí, miren, tenemos, este es un hueso, ¿no? Esto que voy a marcar así con rojo, viene a ser un hueso, y acá viene a ser otro hueso. Entonces, lo que tenemos primeramente sería la membrana sinovial, miren, que es lo que va a hacer que se pueda formar una pequeña capa uniendo los dos huesos. Luego tenemos el cartílago articular, que es una pequeña parte blanda que se forma en el extremo de la parte del hueso que se vaya a unir, ¿ya? Ayer estuvimos viendo que la parte del hueso que se encuentra en el extremo se llama epífisis. Entonces, esa parte, un hueso largo, ¿no? Esa parte del hueso que se llama epífisis, en su terminación, se llega a formar una parte blanda que se llama cartílago articular, ¿ya? Ahora, aquí la parte del centro, toda esta cavidad que nosotros vemos, que está a color oscura, sería aquí estuviera presente el líquido sinovial. Eso es lo que falta en este gráfico, ¿ya? Líquido sinovial. Ahora, aquí también tenemos la cápsula, que es una pequeña membrana que se forma alrededor del hueso, ¿no? En esa parte de la unión. Eso es para que se pueda el hueso completamente estar unido y no pueda haber ninguna separación. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Perdón que haga esto, pero me va a aparecer todo, sino lo que hemos subrayado en la siguiente hoja. Ahora la clasificación. ¿Cómo se clasifica? Según la estructura de la articulación. Eso es lo primero que vamos a ver, es según la estructura, ¿ya? Ahorita que aparezca el lapicero. O sea, al referirse a la estructura se refiere a de qué tipo de tejido están hechos, ¿ya? A eso se refiere estructura. Según el material de que estén hechos, se clasifican en fibrosas, en cartilaginosas y en sinoviales, ¿ya? Las fibrosas están unidas por un tejido fibroso, entonces es fácil poder relacionar, ¿no? Están unidas por un tejido fibroso. Ejemplo, las suturas del cráneo. Los huesos del cráneo están unidos por pequeñas así líneas, suturas, y esa sutura no es que es hueso con hueso duro. Son pequeñas partes blandas que se llama tejido fibroso que permite que se una un hueso con otro hueso, ¿ya? Ahora, las cartilaginosas, como dice su nombre, viene de cartílago. Están unidas por un cartílago, ¿ya? Ejemplo, la sínfisis del pubis, esto es en la parte de la cadera. Otro ejemplo, tenemos la articulación entre vértebras, entonces vemos que lo más común vendría a ser en las vértebras, que es la columna vertebral. Ahí, entre columna y columna, tendríamos este tipo de articulación que se llama cartilaginosa. Ahora, las sinoviales presentan una cavidad articular llena de líquido sinovial. Entonces, la articulación sinovial lo que presenta es una cavidad que se llama cavidad articular. Hace un momento vimos en el gráfico todo ese espacio azul que quedaba oscuro. Es la cavidad articular donde vamos a encontrar el líquido sinovial. Esto está presente en el hombro y en la rodilla. Es por eso que a veces dicen, ¿no? Se le perdió el líquido de la rodilla, dicen, ¿no? O del hombro. Entonces hay que volver hay inyecciones actualmente que simulan a este líquido, que es como lubricar más o menos para que pueda haber ese movimiento totalmente en esa sección de la pierna, ¿no? Entonces en el hombro y en la rodilla encontramos esto. Ahora continuando,
Tenemos otra gráfica. Ahora, según el grado de movimiento. Hace rato vimos la clasificación según el material del que están hechos, es según su estructura. Ahora, la otra clasificación viene a ser según el grado de movimiento. Ahora, según el grado de movimiento, ¿ya? Se clasifican en sin artrosis, cuando es sin movimiento. Van a relacionar como está aquí con rojo, miren, sin. Cuando vean el sin por delante, entonces quiere decir sin movimiento. ¿Ya? Ahora aquí ya no hay mucha relación, pero bueno, ya de entrada sabemos que el sin artrosis es sin movimiento. Ahora el anfiartrosis, todos terminan en artrosis, fíjense. Solo añadimos sin, anfi y dia, ¿no? Ahora el sin viene a ser donde no hay movimiento ninguno. El anfiartrosis es cuando hay escaso movimiento, o también podemos decir son semimóviles, ¿ya? Ahorita vamos a ver ejemplos, semimóviles. Y las diartrosis son con gran movimiento, o sea que tienen mucho movimiento. Sin artrosis, sin movimiento. Anfiartrosis, semi-movimiento. Y diartrosis con mucho movimiento. Ahora vamos a ver en el siguiente gráfico esto que acabamos de ver ahorita. Estos son, aquí vemos algunos ejemplos, vamos a ver si otros. Este es un ejemplo de las articulaciones fijas, dice ya. Las articulaciones fijas son las que son sin movimiento. Sería en este caso la sinartrosis. Les dije que memoricen el término sin al principio, ¿no? Entonces, estas son fijas que no producen movimiento, como por ejemplo los huesos del cráneo. Estas son las suturas que le decía hace rato. Como tenemos varios huesos en la cabeza, que aunque parecieran uno solo, el cráneo, pero no es así, son huesos que están unidos y que están unidos por pequeñas suturas. Ahora, estas suturas tienen tejido fibroso, vimos hace un momento, ¿no? Fibroso se llama. Y son sin movimiento alguno. Están totalmente soldados y no se mueven para nada. Ahora, un ejemplo de articulación aquí dice móvil. Después de la que no se mueve, vimos hace un momento que la semimóvil, o sea, la que se movía poco, y esa era la anfi, ¿no? ¿Se acuerdan? Anfi y continúa artrosis. Esa es la semimóvil. Aquí, por ejemplo, tenemos las vértebras. Vemos aquí una vértebra, vemos 2, 3, 4 y sigue la cadena de vértebras y vemos que una con otra se unen mediante una cavidad articular. Entonces, esta pequeña cavidad articular que une una vértebra con otra vértebra hace que nuestra columna pueda moverse. Entonces, por eso es semimóvil. Si se mueve muy bruscamente también podemos lastimarnos, ¿no? Entonces debemos tener siempre cuidado con la espalda. Por eso es semimóvil. Ahora, las que son totalmente móviles, dijimos que era la dia, ¿no? Diartrosis. Este tipo de articulación son totalmente móviles. Por ejemplo, aquí vemos este es el hueso de la pierna que termina en la cadera, ¿no? Aquí está unido a la cadera, ¿no? Entonces, este tipo de articulación es totalmente móvil. También tenemos la rodilla, también la parte del codo, las articulaciones que tenemos en las manos, en los pies, son totalmente móviles, entre las cuales podemos citar. Ahora vamos a continuar, a ver qué más tenemos. Ahora esto es un poco repetitivo, la sinartrosis, no se olviden sin movimiento, dijimos, ¿no? La sinartrosis, aquí de todos modos destacamos siempre el sin movimiento, ¿ya? Son articulaciones inmóviles, como nuevamente volver a repetir. Además, presentan tejido, dice, si el tejido de unión es un tejido cartilaginoso, se llaman entonces articulaciones cartilaginosas, ¿ya? Si los une un cartílago. O también otro nombre, pero que es un poco más difícil de nombrar, ¿no? Sincodrosis. Mejor nos quedamos con cartilaginosa si el tejido que los une es cartílago.
Ahora, si el tejido que los une es un tejido fibroso, entonces se llaman articulaciones fibrosas. Estas entran dentro de la sinartrosis, la sin movimiento, porque vimos aquí, por ejemplo, que el tejido fibroso estaba en el cráneo. ¿Se acuerdan? Y el cartilaginoso en las vértebras, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a donde estén ubicados, entonces van a llamarse sinartrosis cartilaginosa, sinartrosis fibrosa, entonces dependiendo de dónde estén ubicados, ¿ya? Porque no todo nuestro cuerpo viene a ser la misma estructura, cada parte es especial, entonces necesita un tipo de articulación o parte blanda. Ahora, la anfiartrosis, no se olviden que dijimos que el término anfi, aunque era de poco movimiento, pero ya lo estamos un poco conociendo, ¿no? Ahí vamos a poner el lapicero, anotar. Entonces, cuando es el término anfi es con poco movimiento, o también dijimos semimóvil. Ah, aquí lo tengo ya. Semimóvil, ¿no? Eso dijimos hace un momento. Ahora son articulaciones semimóviles. Dice, las superficies articulares están cubiertas de cartílago, ¿no? Entonces aquí, fíjense, tenemos, por ejemplo, las vértebras. Estas son vértebras, ¿no? Que están unidas por ligamentos, por cartílagos, o sea, por diferentes partes blandas. Y otro sería, aquí, por ejemplo, igual la parte de la cadera, ¿no? Está apuntando aquí a la parte del centro y otro es, sí, más que todo son partes blandas que van a permitir poco movimiento. Por ejemplo, aquí es la entrada al útero, ¿no? Entonces, esta parte es blanda, entonces permite de que cuando la mamá va a dar a luz, eso pueda extenderse más, ¿no? Por eso son semimóviles. Y a la hora de bailar igual, ¿no? Ahora vamos a borrar esto y vamos a pasar a una de las últimas. Tenemos ahora las diartrosis, que son con gran movimiento. Bueno, aquí vamos a poner el marcador. Dijimos día, ¿no? De día, donde uno está bien activo, se van a acordar, entonces con gran movimiento. Ahora, estas poseen una cavidad articular o sinovial, ¿ya? En esa cavidad articular o sinovial tenemos el líquido sinovial, que es muy importante, ¿no? Que cuando este líquido se desgasta, tenemos que reponerlo, ¿no? Y las inyecciones son un poco caritas para reponer este líquido, pero gracias a Dios hay. Tenemos en el hombro, también tenemos en el codo. Voy a encerrar hombro, codo, cadera, rodilla y también en otros lugares, ¿no? Entonces ese líquido se da en esa cavidad y como es como la movilidad, ¿no? Que necesita aceite en los frenos, necesita aceite en las partes donde más movimiento y desgaste hace, esto es lo mismo. En las partes donde más movemos y trabajamos y utilizamos, nosotros en esas partes tiene que haber este pequeño líquido que es como un lubricante que hace de que trabaje de mejor manera. ¿Ya? Y ahora nos queda poco. Fíjense, luego tenemos algunas de las enfermedades que tenemos en las articulaciones. Una de ellas viene a ser la artritis, que es bastante común en las personas mayores más que todo, pero cualquiera puede dar. Ahora aquí, ¿qué dice? En la artritis reumatoide, la sinovial se inflama y produce un exceso de fluidos, ¿ya? Luego el cartílago se vuelve tieso y agujerado, ¿no? Entonces, es cuando dice la parte donde tenemos la cavidad articular, hace de que se inflame, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice sinovio, mire. Se inflama, ¿no? Entonces va a producir un dolor, ¿no? Cuando en esa pequeña cavidad donde tenemos el líquido, se va a inflamar y nos va a doler las articulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la inflamación, ¿no? Que se da en esta zona. Debemos ir siempre, ¿no? Al médico cuando sintamos dolores, pero siempre la recomendación va a ser primeramente reposo y acudir al médico, ¿no? Luego tenemos la luxación, ¿no? Esto se da para
cuando uno hace mucho exceso también de ejercicio, un movimiento brusco, entonces dice, es una lesión, ¿no? La luxación de una articulación caracterizada por la pérdida de la relación entre las superficies articulares, ¿ya? Entonces se pierde la relación entre las superficies articulares, entonces al decir relación es esa unión, ¿no? Ahora, existiendo para ello un desgarro, ¿no? Hay un desgarro entre, puede ser los tendones, puede ser el cartílago, entonces han sufrido un desgarro, ¿ya? De la cápsula articular, porque esa es la cápsula que está rodeando, ¿no? Está rodeando a los dos huesos, entonces puede ser que alguna de ellas sufra un desgarro y eso va a producir obviamente dolor, ¿no? Entonces, bastante dolor y tiene que ser esa parte inmovilizarla, ¿no? Y seguir los tratamientos médicos que diga el doctor. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Voy a enviar yo estos videos al grupo para que les pueda ayudar a ustedes para su examen. Que tengan buenas noches.